Hola, en nuestro video anterior estuvimos estudiando acerca de la eternidad de Dios y también estuvimos mencionando el hecho de que Dios es la única persona que puede creer sin utilizar materia prima. Estuvimos diciendo que Dios crea de la nada. Utilizamos o recurrimos al verbo en hebreo que está escrito allí, el verbo barak, que significa crear de la nada, y Dios es el único que puede crear de la nada. Los seres humanos podemos crear cosas, pero siempre vamos a necesitar materia prima. Sin embargo, lo que observamos en el relato bíblico es que al principio no existía la materia, no existía el tiempo y tampoco existía el espacio, y esas tres dimensiones que componen el universo físico conocido fueron creadas por Dios al principio. Hoy quiero que estemos haciendo un paralelo entre lo que dice en el Génesis en el capítulo 1 y unos textos que encontramos en el Evangelio de Juan también en el capítulo 1. Quiero que tengamos en cuenta inicialmente lo que dice en los versículos 1 y 2. Dice de Génesis, bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el texto de Génesis 1, versículos 1 y 2. En este texto podemos observar que se mencionan al menos dos personas. Dice que en el principio creó Dios, está hablando de Dios el Padre, y de hecho la mención que se hace acá en el Génesis es hablando del Padre, y dice que el Espíritu de Dios también, menciona el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos observar allí al menos dos personas participando en el escenario de la creación. Ahora, cuando vamos a Juan, en el capítulo 1, versículo 1, también nuevamente menciona y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Observamos que hay una frase que se repite, o unas palabras que se repiten. En Génesis 1 dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio creó Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Observemos que está hablando del mismo momento, el mismo momento de la creación. Y dice que en ese momento de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó el universo, el verbo ya era. Quiere decir que el verbo no tiene un comienzo, no tiene un principio de días. El verbo, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu, es eterno. Entonces estamos hablando de un Dios plural. Bueno, de hecho vemos la pluralidad de Dios cuando vemos el relato de la creación, porque Dios más adelante dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el verbo que utiliza hagamos, el pronombre que utiliza nuestro, ¿cierto? Entonces nosotros se está refiriendo entonces a varias personas participando en la creación. Y aquí observamos cuáles son las personas que participan. Entonces participa el Padre, participa el Espíritu Santo y participa también el Hijo, que lo acabamos de mencionar aquí en el texto que leímos en Juan. Entonces cuando Juan dice que el verbo era, es decir, el verbo ya existía en el principio, no empezó a existir, es decir, el Hijo de Dios no tuvo un comienzo. A ver, desafortunadamente nosotros cuando tratamos de entender al Hijo de Dios, lo entendemos desde la perspectiva humana. Y solamente reducimos al concepto del Señor Jesucristo a la perspectiva humana, y solamente lo tenemos en cuenta desde el momento en que Él tomó forma humana, y pensamos que ese fue su comienzo. Sin embargo, de acuerdo con el relato bíblico, nos damos cuenta que si bien Él tuvo un comienzo humano, si hubo un momento en el que Él tomó la forma humana, el que se hizo hombre, Él ya existía antes de tomar la forma humana, ya existía. Y es lo que leemos acá en Juan, que dice que en el principio el verbo ya era, es decir, que en la eternidad el verbo ya era, solo que hubo un momento en el que se hizo carne. Es lo que nos dice acá en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observamos entonces en los textos que consideramos, o en este texto de Juan, que el Hijo de Dios existía desde la eternidad,
y que en la eternidad no tenía un cuerpo físico. Lo que podemos entender, y vamos a estarlo considerando en nuestro estudio de la palabra del Señor, vamos a ver que lo que sucedió fue que ese verbo eterno, esa persona de Dios que existía en la eternidad sin tener límites en el tiempo ni en el espacio ni en la materia, porque no existían aún esos conceptos, y él ya existía, él quiso tomar forma humana. Entonces lo que observamos entre lo que nos ayuda, el paralelo que hacemos entre Génesis 1 y Juan 1, es para entender que estamos acercándonos a un Dios plural que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. De hecho, en el estudio de la Biblia vamos a estar mirando cómo en el Antiguo Testamento generalmente aparece la acción del Padre y en algunos momentos aparece la acción también aislada del Espíritu Santo, o se menciona la acción del Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento entonces se menciona la obra del Hijo de Dios, y cuando hablamos es importante también tener en cuenta este detalle, y es que cuando hablamos de la palabra hijo que se utiliza en el contexto del hebreo, está diciendo es alguien de la misma naturaleza. No está diciendo que sea alguien descendiente, no está tratando de que Jesús es descendiente de Dios, sino que es de la misma naturaleza del Padre, que de hecho el credo de los apóstoles lo decía de esta manera: de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Entonces el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre y tomó forma humana para el beneficio de nosotros. Observamos entonces que el Antiguo Testamento, el tiempo del Padre; el Nuevo Testamento, el tiempo del Hijo, y después de que el Hijo muere en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, entonces viene el tiempo del Espíritu Santo en el tiempo de la Iglesia, y de hecho estamos en el tiempo del Espíritu Santo hasta que también termine el tiempo del Espíritu Santo. Entonces los animo a que sigamos estudiando el contexto de la Biblia, pero empecemos ya a formarnos a desarrollar nuestro concepto de Dios. Vamos a ver en algunos otros momentos en el estudio de la palabra, vamos a encontrarnos con el concepto de la Trinidad, y creo que este es un pequeño acercamiento a ese concepto, y espero que empecemos a trabajar desde ahí. Mis amados, espero que continuemos viéndonos en nuestros videos y sigamos conociendo a Dios mientras caminamos con Él. Bendiciones.